Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Saludos cordiales amigos y amigas en este tiempo pascual, tiempo en el que centramos nuestra atención en Cristo resucitado. En este cuarto domingo de la Pascua le profesamos como buen pastor, precisamente porque es uno de los calificativos que Él se ha dado a sí mismo. Yo soy el buen pastor. Hoy también se nos ofrece en el Evangelio la afirmación de Jesús: yo soy la puerta del redil por la que entran las ovejas. De manera que este Cristo resucitado, al que nosotros confesamos como el centro, como lo más importante de nuestra fe, sigue siendo pues el centro de nuestra atención, principalmente en el tiempo pascual. Este cuarto domingo de la Pascua, Domingo del Buen Pastor, es dedicado también desde hace 51 años, en 1963, a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El Domingo del Buen Pastor pues nos hace pensar cómo son necesarios pastores en la iglesia para seguir el ministerio, el servicio del buen pastor. Y como desde hace 51 años el Papa ha hecho público un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el tema vocacional y que nos invita también a orar por las vocaciones y también a dar nuestro aporte económico o en especie para el sostenimiento del seminario. De manera que estamos en un domingo que centra, que enfoca nuestra atención en el tema de la vocación. Y quiero comentarles en este programa las ideas centrales del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El tema del mensaje del Papa es vocaciones, testimonio de la verdad. Y él comienza comentando el texto de San Mateo 9, 35, 38, en donde Jesús, después de haber recorrido aldeas, pueblos, lugares de Galilea, pues se da cuenta de que hay muchísima gente que necesita atención, que necesita orientación, cuidado, etc. Y entonces él les comenta a sus discípulos:
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Unas palabras de Jesús, en primer lugar, que provienen de la constatación de la realidad. Un campo de trabajo muy grande, multitudes, gente sedienta de fe, de amor, de conocimiento de Dios, de comunidad, que luego muchas veces andan a la deriva, andan como ovejas sin pastor, puesto que no hay los trabajadores necesarios. Eso es lo primero que constata Jesús hace casi 2000 años, y podemos decir que sigue siendo una constatación presente en estos 20 siglos de cristianismo, puesto que siempre la necesidad de atención de la humanidad será mucho mayor que lo que nosotros podemos alcanzar como servidores suyos en el ministerio, en la iglesia. Hoy, particularmente en este inicio del siglo XXI, hay países en los cuales la crisis vocacional es tremenda. Hablamos de Europa, muy particularmente, pues, de España, Italia, Francia, Bélgica, aquellos países de donde venían los misioneros y misioneras, pues ahora han bajado tremendamente en vocaciones. Pero también en otras latitudes, en los Estados Unidos, en los países nórdicos, etcétera, también han bajado las vocaciones. Curiosamente, en el sur, en África, en Asia, en América Latina, ha habido un ligero incremento. Digo ligero porque no ha sido al mismo nivel del incremento poblacional en todos estos países del sur. Sin embargo, sí que ha habido un incremento y debemos darle gracias a Dios. También en nuestro país y también en nuestra diócesis, gracias a Dios, ahora hay bastantes seminaristas. Jesús afirma que la mies es mucha, pero ¿quién ha trabajado para que el resultado fuese así? La respuesta es una sola: Dios. Eso nos dice el Santo Evangelio. La mies es abundante y todos sabemos que para que haya una mies o una cosecha de trigo abundante tiene que haber primero mucho trabajo. La siembra, el descombramiento de aquella zona, el cuidado de la tierra, los abonos, el esperar el buen tiempo, el riego, etcétera, tanto trabajo. Sin embargo, nosotros constatamos a partir de las palabras de Jesús, dice el Papa Francisco, que no se trata de una mies que nosotros hayamos hecho crecer. Es todo ese fruto que hay en la humanidad. Eso sí, que a veces se pierde porque no se cultiva, porque no se cosecha. Jesús está hablando en su comparación de la necesidad de que haya cosechadores, de que haya quienes recojan el fruto de la mies ya madura. Sin embargo, no nos está hablando de que somos nosotros los que hacemos crecer el bien que hay en el mundo. Eso es un don de Dios. Ese es el primer pensamiento del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El fruto es la gracia de Dios. Jesús se refiere en sus palabras, por lo tanto, cuando nos dice: rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, a la petición de incrementar el número de quienes están al servicio de su reino. Y fíjense entonces que la mies la hace crecer el Señor. Y también nos dice el Papa Francisco que el llamamiento para servir a esa mies es un llamamiento que proviene de Dios. La iniciativa de la gracia es el origen de toda vocación, dice el Papa Francisco en su mensaje para este año. La iniciativa de la gracia es el origen de toda vocación.
No solo porque la mies es abundante, Él ha hecho crecer el bien, los frutos en el mundo. Hay mucha bondad en toda la humanidad, pero es necesario cosechar esa bondad, recoger esos frutos. También la llamada para trabajar en esa mies es un fruto, es de la gracia de Dios. Nosotros somos el campo de Dios. Toda la humanidad es el campo donde Dios ha sembrado su bondad, nos dice Francisco. Y por lo tanto, en primer lugar, debe surgir en nosotros la gratitud. Gracias, Señor, porque también hay mucha bondad en todos los seres humanos. Hay mucha necesidad de amor, de paz, de justicia. Hay muchas buenas cosas. Hay muchos buenos frutos. A veces se pierden, sí. Pero debemos agradecer y adorar a Dios por ese don. Y también por el don de la vocación. Y en segundo lugar, pues por supuesto, comprometernos libremente de actuar con Él y por Él. El Papa nos comenta también un versículo del Salmo 100 que nos dice: Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Pues bien, dice el Papa, nosotros somos propiedad de Dios. Existe entre Él y nosotros un vínculo fuerte que nos une. Todo procede de Él, todo es un don suyo. Y además nos comenta también la afirmación de la primera carta a los Corintios, una afirmación de San Pablo: ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Esta es la primera idea del mensaje del Papa para la jornada de las vocaciones. Nos dice: la mies es mucha, es un don de Dios que haya tanta bondad en el mundo. ¿Verdad que sorprende eso? Porque a veces nos fijamos más bien en la maldad. Desde Cristo nosotros vemos las cosas de modo diferente. Hay mucha bondad en toda la humanidad. Pero, segunda parte, es necesario nuestro compromiso para recoger y cultivar bien esos buenos frutos que Dios ha puesto en el mundo. Tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta historia triste vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas van por los caminos, sin Dios, sin consuelo. Otra idea central del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es que la vocación, la llamada, debe responderse, nos dice el Papa, con confianza, sabiendo que Él no nos abandona. Es cierto que hay dificultades, ¿verdad? Pero es necesario confiar en Él. Nos dice literalmente Francisco: por eso todos estamos llamados a adorar a Cristo en nuestro corazón, para dejarnos alcanzar por el impulso de la gracia que anida en la semilla de la palabra, que debe crecer en nosotros y transformarse en servicio concreto al prójimo. No debemos tener miedo, Él jamás nos abandona. Le interesa que se cumpla su proyecto, pero quiere conseguirlo con nuestro asentimiento y nuestra colaboración. Vamos siguiendo bien el hilo del mensaje del Papa Francisco. Estamos en este tema de la vocación, primero que nada, ante el don de Dios, el don de la gracia. Él es el que hace surgir buenos frutos. A nosotros nos toca, sin embargo, también colaborar con Él
en la cosecha. Y a eso se nos llama. Por lo tanto, la vocación, en primer lugar, hermanos, hermanas, eso está en el mensaje del Papa. Ahora, la vocación es un tema de don, gratuidad, y por lo tanto ha de surgir en nosotros la admiración, la adoración, la gratitud, antes que el compromiso. Fíjense que es tan grande el don de Dios que automáticamente se responde con un compromiso libre y muy fuerte. Es por lo tanto, primero que nada, importante descubrir este inmenso don de Dios, esta gratuidad, y al mismo tiempo que nos hace y que nos invita a colaborar con Él en su proyecto. Es por lo tanto escucharle, es necesario escucharle. También el Papa nos dice que es necesario escucharle en comunidad, no aisladamente. Les hará bien, y esto va muy en particular, por ejemplo, para los seminaristas, para las jóvenes que se preparan en los conventos, en los noviciados. Dice, les hará bien participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en ustedes y en torno a ustedes las mejores energías. La vocación es un fruto que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco, que se hace servicio mutuo en el contexto de una auténtica vida eclesial. Aquí hay otra idea muy hermosa. La vocación es un don de Dios, es como una semilla que Dios pone, la llamada que Dios pone, eso es gratuito. Sin embargo, ¿en dónde crece? ¿En dónde madura esa semilla? ¿En dónde da fruto? En el contexto comunitario. Es por eso que la formación es siempre comunitaria. Los seminarios, los noviciados, son comunidades en las cuales se aprende a crecer en la convivencia con los demás que son diferentes, se aprende a crecer en la verdadera caridad, se forjan el ánimo también en las dificultades que provienen del contacto con los demás en la vida comunitaria de cada día. Es en la comunidad en donde la vocación crece y madura. Y por lo tanto también, en la medida en que nosotros tengamos comunidades eclesiales de base, comunidades eclesiales firmes, constantes, alegres, que escuchan la palabra, que oran juntos, allí va a madurar el don de la vocación. Si somos individualistas, si tenemos una religiosidad personalista, individualista, aislada, si no compartimos con los demás nuestra fe, no vamos a crear ambientes en los que crezca la vocación. Es por lo tanto también muy interesante ver que si hay frutos vocacionales en nuestras iglesias en América Latina, en África, en Asia actualmente, es también porque las comunidades eclesiales están creciendo. Las células comunitarias, las comunidades eclesiales de base, los movimientos cristianos, etcétera. Cuando hay ese ambiente comunitario, la vocación crece. Les hará bien, por lo tanto, dice el Papa, participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en ustedes y en torno a ustedes las mejores energías. También el Papa, en su mensaje para el Día de las Vocaciones, en el Domingo del Buen Pastor, nos dice, no todo es color de rosa, no todo es tan fácil, hay obstáculos. Y por lo tanto, responder a la llamada de Dios, comprometerse en su reino, dice el Papa, significa algunas veces ir a contracorriente. Y comporta también encontrarse con obstáculos fuera y dentro de nosotros. Jesús mismo nos advierte, la buena semilla de la palabra de Dios a menudo es robada por el maligno, como dice Mateo 13, bloqueada por las tribulaciones, ahogada por preocupaciones y seducciones mundanas. Pero la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que Él, el Señor, es fiel. Y con Él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes.
Los cristianos no hemos sido escogidos por el Señor para pequeñeces. Y aquí también descubrimos la mentalidad del Papa Francisco, que es jesuita. Dios nos llama siempre a algo mayor, algo más grande, a una entrega pues que supera nuestras propias limitaciones y dificultades. ¿Pero por qué? Porque Él es el que potencia y Él es el que motiva en nosotros la vocación. De manera que una llamada a algo muy grande, una llamada que es un don de Dios, una llamada que se da desde la fe. Solo desde la fe puede descubrir uno tanto bien, tanta bondad que hay en el mundo y que hay que saberla cultivar. Solo desde la fe puede ir viendo que se van dando frutos, a veces pequeños, a veces casi imperceptibles, pero se dan frutos de nuestro trabajo, porque no es solo nuestro trabajo, es el trabajo que hacemos con Él. Es Él el que nos acompaña, es Él el que nos ayuda a superar las dificultades, tribulaciones y problemas. La pastoral vocacional también es un tema que trata el Papa Francisco en su mensaje. Y por eso dice: a ustedes, obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades y familias cristianas, les pido que orienten la pastoral vocacional en esta dirección. Qué interesante. La pastoral vocacional, según estas líneas del Papa, no es un asunto nada más de algún padre que está nombrado en la diócesis para fomentar las vocaciones. Le toca a todos, le toca al obispo, a todos los sacerdotes y religiosas, y les toca a los padres de familia y a las comunidades hacer pastoral vocacional. Eso se logra, pues primero que nada, haciendo verdaderamente un ambiente comunitario. En los ambientes comunitarios en donde se escucha la palabra, en donde se promueve el compromiso en el servicio y el amor al prójimo. Las comunidades en donde se van superando las dificultades normales de la convivencia son las comunidades en donde se está haciendo pastoral vocacional. Las familias en donde se den esos ambientes son familias que hacen pastoral vocacional. Y ojalá que las familias cristianas fueran las primeras que fomentan la vocación de sus hijos. Yo me he encontrado a lo largo de mi ministerio sacerdotal con familias que se dicen muy cristianas, pero que a la hora de las horas de que un hijo o una hija quiere consagrarse completamente a Dios en el servicio en la iglesia, pues le ponen obstáculos. Son los primeros que se oponen o le dificultan el camino. Por el contrario, he encontrado muchas otras familias que agradecen el don de la vocación. Y curiosamente me he encontrado también con padres y madres de familia que desearían tener un hijo sacerdote, una hija religiosa, pero no lo han tenido. Aunque a veces lo han promovido, no lo han tenido. ¿Por qué? Porque Dios no se lo ha llamado. La vocación es siempre un don que se acoge con alegría y que se entrega a Dios con compromiso. Sin Dios, sin consuelo, vagan por el mundo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Y en la última parte de su mensaje para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa Francisco nos dice: dispongamos por tanto nuestro corazón a ser terreno bueno
para escuchar, acoger y vivir la palabra y dar así fruto. Cuanto más nos unamos a Jesús con la oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio del reino de misericordia y de verdad, de justicia y de paz. Y la cosecha será abundante en la medida de la gracia que sabemos acoger con docilidad en nosotros. Con este deseo y pidiéndoles que recen por mí, imparto de corazón a todos la bendición apostólica. Ese es pues el mensaje del Papa Francisco en esta jornada de oración. Una jornada que es una invitación a reflexionar sobre la vocación. Vocación, en primer lugar, que es de todo cristiano, todo bautizado está llamado desde el día del bautismo. Sin embargo, en la Iglesia hay unas vocaciones particulares, unas vocaciones específicas al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio. Sí, el matrimonio también hay que considerarlo como una vocación. A veces no se considera así y por lo tanto tampoco se vive bien. Una vocación, entonces, en primer lugar, es un don de Dios. Y es un don de Dios para cultivar, para cosechar una inmensa cantidad de frutos que no son frutos nuestros. Es lo que Dios ha sembrado en la humanidad y que desgraciadamente también muchas veces se pierde por falta de obreros. Comenzaba el Papa su mensaje precisamente constatando esa falta de atención por la falta de obreros en la Iglesia. Eso debe llamar nuestra atención. Y recordar también que la llamada es para todos, puesto que cada uno también puede hacer pastoral vocacional. Cada uno puede ser un misionero o una misionera. Estamos insistiendo mucho en esto actualmente. Y por lo tanto también quienes se dedican de una manera exclusiva y total al ministerio en el celibato, en la vida consagrada, pues hemos de estar al servicio de toda una iglesia que es vocacionada, que es misionera. Así pues, en el domingo cuarto de la Pascua celebramos a este Cristo resucitado, buen pastor, que no solamente se quedó en la historia hace 20 siglos, es este buen pastor que sigue guiando a su pueblo. Al fin y al cabo, Él es el único dueño de este rebaño que somos todos y todas en el mundo. Él es el único dueño. Sin embargo, Él ha querido, en su voluntad, en su amor, que también otros colaboremos, participemos con Él. Eso es importante pensarlo y estar convencido de ello para que nadie se sienta dueño del rebaño. El Día de las Vocaciones es también una ocasión para que nosotros, sacerdotes, religiosas, gente consagrada, líderes de las comunidades eclesiales, líderes de los movimientos, nadie se crea dueño del rebaño, dueño de la mies y de los campos. El dueño es solo uno, es solo Él, el Señor. Los demás colaboramos y ahí es donde está nuestra responsabilidad y ahí está nuestra vocación. Colaboramos para ser pastores como Él, para tratarnos de identificar con sus sentimientos, que no son de despotismo, que no son de control, que no son de violencia, que no son de explotación del rebaño, sino al contrario, que son de guía, de amor, de servicio. Oremos por las vocaciones, fomentemos las vocaciones, demos también nuestro aporte para el sostenimiento de la formación en los seminarios. Muchas gracias, hasta la próxima. La diócesis de la Verapaz
presentó. El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.